Yes. Súper adictivo. Face, el diario Nuevo Día. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra. A la primavera 2024, ponele Yola. www.eldiarionuevodía.com.ar.
Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Hoy es martes 26 de noviembre, la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estoy, buen día Pichón, buen día gente, bienvenidos a la otra gestión. Hoy es martes, un martes soleado, así amanecimos. Hoy es 26 de noviembre y acá estamos para compartir con ustedes esta primera mañana de la radio. Así es, todo bien, linda mañana, muy linda mañana en la capital de la provincia de Santa Cruz. Aquellos que nos ven a través del streaming pueden percibir, ¿no?, cómo entra el sol directamente aquí a nuestras espaldas. Muy linda mañana. Imagino mucha gente ya haciendo actividad física en distintos sectores de la ciudad, la costanera, los distintos recorridos que hay dispuestos a tal fin aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Muy lindo para hacer actividad física. Hay que aprovechar este momento porque no sabemos cómo va a estar a la tarde. Tal cual. Aquellos que puedan, ¿no? Así es, Gracias, así Juli. es. Exactamente. Bueno, aquí estamos en esta mañana, como decimos, muy linda. Varios temas para compartir con ustedes en este inicio de jornada. Tenemos 2 entrevistados con quienes vamos a estar hablando en el transcurso de esta mañana y ya les vamos a estar adelantando, anticipando quiénes van a pasar por aquí por los micrófonos de la otra gestión. Bien, ¿querés que lo anticipemos? ¿Cómo? Ya, ¿Cómo 8:30 de la mañana vamos a estar hablando con Alberto Ovejero. ¿Quién es Alberto Ovejero? Es uno de los 4 pilotos que la semana pasada viajó a Malvinas. El jueves de la semana pasada viajó a Malvinas. Son del Aeroclub de la ciudad de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Viajaron en un avión monomotor, un avión chico, una mal llamada avioneta, avión chico, Claro. De los típicos del Aeroclub, ¿no? Del Aeroclub, por ejemplo, de acá de Río Gallegos. La logística se la hizo la gente del Aeroclub de acá de Río Gallegos y pudieron llegar a Islas Malvinas. Esto fue el jueves, estuvieron 4 días allí y retornaron a esta ciudad, ¿no? Y están pasando unas horas aquí de esparcimiento en Río Gallegos. Así que vamos a estar hablando con uno de ellos, con Alberto Ovejero, para que nos cuente esa expedición, esa travesía, ese viaje que hicieron a Malvinas, ¿no? Exactamente. Con todo más allá de la cuestión de la aeronavegación, bueno, hay una sensación muy profunda, muy emotiva. Espera que le falta un Perdón. en cada uno de los argentinos que viaja a las islas, ¿no? Así que de eso estaremos hablando. Bueno, también va a estar con nosotros en el programa el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez. Va a estar hablando alrededor de las 9 de la mañana aquí por la otra gestión. ¿Por qué? El gobierno provincial, y ayer se oficializó esta decisión, adquirió maquinaria agrícola para trabajar con alfalfa en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Se presentó esa maquinaria que ha llegado y va a ser distribuida en diferentes localidades de la geografía provincial. Sobre este tema vamos a estar, y otros seguramente vamos a estar consultando al presidente del Consejo Agrario Provincial. El comandante Brian Álvarez en los controles de esta nave. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos. Muy bien. Y acá con nosotros en la mesa, compartiendo los mates, este espacio, poniéndonos al aire en el streaming, Julián Quiroz. ¿Cómo está, Juli? ¿Todo bien? Hermosa mañana, ¿verdad? Así es. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana realmente. 9 grados la temperatura en Río Gallegos. La sensación térmica un poquito más bajo, 8 grados centígrados. El cielo ligeramente nublado. Soleado con, nada, unas nubes casi imperceptibles.
así lo definiría yo, ¿no? Aunque técnicamente es ligeramente nublado. Humedad 62%, el viento está calmo. Se estima que la máxima hoy llegue a los 18 grados centígrados. A la tarde mayormente nublado y a la noche nublado. O sea, se va a ir cubriendo de nubosidad con el transcurrir de esta jornada. Por eso digo, aprovechemos ahora ya este momento. Okay. Si no tenés muchas actividades que hacer, salí a caminar y hacer un poco de ejercicios. Mañana miércoles 18 grados de máxima en Río Gallegos, el jueves 19 de máxima y el viernes 20 grados de temperatura máxima. Bueno, nos vamos a la localidad de Puerto San Julián. Les decimos buen día a todos los vecinos de esa ciudad a través de Líder FM. Nos escuchan gracias a nuestro amigo Tito Parada y esa FM, esa frecuencia modulada que nos retransmite. Bien, a esta hora en San Julián, 10 grados 6 décimas la temperatura, muy alta la humedad, 91%. Viento del sur a 11 kilómetros en la hora. La visibilidad está reducida según cuenta el servicio meteorológico, pero está muy reducida también. Claro, ahora vamos entendiendo, mucha humedad, visibilidad muy reducida a 7 kilómetros solamente, y el cielo está mayormente nublado con neblina a esta hora en San Julián. Decirles que por la mañana así va a continuar el cielo parcialmente nublado, a la tarde mayormente nublado, al igual que hacia la noche, y la máxima pronosticada para este martes 26 de noviembre en Puerto San Julián es de 15 grados. Río Turbio, 11 grados centígrados la temperatura, cielo parcialmente nublado, linda mañana allí en la cuenca minera. Por la mañana el cielo permanecerá así, con esta situación parcialmente nublado. El viento apenas si llega a los 20 kilómetros en la hora, a las 4 o 5 de la tarde. Se irá nublando también paulatinamente y la máxima llegará a los 17 grados centígrados en Río Turbio, hoy 26 de noviembre. Bueno, muy bien, y así vamos yéndonos hacia la localidad de El Calafate, a ver cómo amaneció la villa en este día, en esta jornada de martes. El Calafate a esta hora, 13 grados de temperatura. Tempranito, a esta hora, datos de las 8, el cielo está ligeramente nublado, pero el pronóstico o el anticipo para la mañana calafatense o calafateña es de cielo mayormente nublado, así que se va a ir cubriendo. ¿Por qué decimos esto? Porque para la tarde hay pronóstico de chaparrones en Calafate y a la noche va a quedar mayormente nublado. Ahora la humedad es del 53%, el viento de norte a 5 kilómetros en la hora. Buena es la visibilidad, reiteramos, 13.2 la actual en Calafate, y la máxima pronosticada para hoy es muy linda, 18 grados. Bien, me voy a Perito Moreno con la información, pero antes de la meteorología les cuento este comunicado que nos han hecho llegar desde la municipalidad de Perito Moreno. Está recordando que está vigente a la comunidad y en realidad está vigente la comunidad, es un programa, así se denomina, que está destinado a todos los empleados municipales de Perito Moreno. Y esto surge mediante un convenio que fue celebrado con la estación de servicio Action de Perito, que también forma parte del grupo de auspiciantes nuestros, del grupo Sandín Hermanos, exactamente. Bien, se ha logrado un convenio con esa estación de servicio para lograr otorgar un beneficio de un 5% de descuento en todos los combustibles los días martes y jueves a todos los empleados municipales. Hay que tener en cuenta que si una persona ocupa el beneficio el día martes, ya no podrá ocuparlo el jueves. Claro. Hasta la próxima semana será, en realidad, ¿no? Los empleados municipales están cargados en una base
de datos, lo que implica que presentando su DNI se le aplicará el beneficio de descuento, ¿no? Es un programa denominado Comunidad y destinado a los empleados municipales de Perito Moreno. Este beneficio del 5% en la carga de todos los combustibles en la estación de servicio Acción, la estación de servicio La Rotonda de Perito Moreno. En tanto que la información meteorológica indica que la temperatura es de 9 grados centígrados. Según weather.com, hay precipitaciones de lluvia a esta hora de la mañana, viento del oeste a 23 kilómetros en la hora, lluvia débil durante gran parte de esta jornada. La temperatura, por esta situación, no será muy alta, apenas se llega a los 12 grados centígrados. Precipitaciones en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Entonces, para hoy, a modo de chubascos, lluvia débil y lluvia un poquitito más intensa en horas de la noche. Perfecto. Bueno, cambiamos y nos vamos a Caleta Olivia. ¿Vale? 13 grados 7, la actual allí con cielo ligeramente nublado, y al igual que en Puerto San Julián se marca la presencia de neblina. La humedad alta, claro, 72%. Viento del norte a 14 kilómetros en la hora. La visibilidad también está reducida por esta presencia de neblina a tan solo 10 kilómetros. ¿Qué anticipa para la mañana caletense el pronóstico? Lluvias aisladas por la mañana. Por la tarde, chaparrones. Y por la noche, mayormente nublado. Aparentemente a la noche ya no va a haber precipitaciones, pero sí a partir de la mañana y durante toda la jornada, al menos hasta la tarde. La máxima pronosticada para este martes en la ciudad del Gorosito, 15 grados. Bien, perfecto. Santa Cruz no hay alerta vigente para esta jornada, para hoy martes. Sí, el sur de la provincia de Chubut. Sí, el sur de la provincia de Chubut, que tiene mucha relación, obviamente, mucho vínculo con las localidades del flanco norte santacruceño. Si bien toda la provincia de Santa Cruz está pintada verde, digo, estén atentos si hay que viajar. Hay que viajar a Comodoro, a Río Mayo, por esa ruta que te lleva a Comodoro, que es una alternativa para los habitantes del norte de Santa Cruz. Hay una alerta amarillo para todo el sur de Chubut, como ya dije, y el alerta es por lluvia. Que seguramente por esto es que está lloviendo en Caleta Olivia. Y hay neblina. Y hay neblina, claro. Y también San Julián. Claro, San Julián y también Perito Moreno, toda esa zona. Aparentemente hay mucha nubosidad, muchas precipitaciones. Sí. Si bien no va está, de este a oeste, está todo cubierto. Claro, si bien no está alertado a través del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional, si bien no está advertido a través de una alerta amarillo, Santa Cruz, sí el sur de Chubut, y obviamente puede llegar a esa zona. La situación es por lluvia, como ya dije, el área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros que pueden ser superados de manera puntual. Y es para la mañana y la tarde de hoy, martes 26 de noviembre, sur de la provincia de Chubut, alerta amarillo por lluvia. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí hicimos el repaso de cómo amaneció la provincia de Santa Cruz, las distintas localidades en diferentes puntos cardinales, como para brindar un repaso como lo hacemos cada mañana, cada inicio de jornada. Ya saludamos a nuestros compañeros en el piso. Momento de saludar y agradecer también a quienes nos acompañan desde otro lugar. Muy importante también, nuestros auspiciantes. Anoche sorteó el Telebingo santacruceño con estos resultados. Ganadores en la primera ronda, línea. 2 cartones se llevaron 100.000 pesos. El cartón
5.493 y el 7.660. El bingo de la primera ronda, 400.000 pesos, se fue para Caleta Olivia, cartón 1.118. Hoy es el día del agenciero. Ah, mirá vos. Saludamos a todos ellos. Qué bueno. La segunda ronda, la línea se fue para Perito Moreno, cartón 3.381, 300.000 pesos, en tanto que el bingo se fue para Las Heras, 600.000 pesos para el cartón 3.251. La tercera ronda de la línea se quedó aquí en Río Gallegos, 400.000 pesos para el cartón 4.989, y el bingo se fue para Perito Moreno, 800.000 pesos para el cartón 2.927. En tanto que la cuarta ronda, la línea, $500,000 de pesos, se fue para 28 de noviembre, cartón 6.207, y el bingo fue compartido entre dos cartones, así que cada uno de ellos ha de percibir $1,500,000 de pesos, y son los cartones número 6.609 y 6.804. Hay más información, hay más ganadores, pero bueno, ahí te dejo el extracto oficial en Lotería de Santa Cruz en la fanpage del Face, y ahí fíjate que hay no ganadores, por ejemplo, que por ahí está el tuyo. No salió el auto, o sea que aumentan las posibilidades, aumenta la chance de cara al próximo sorteo, que se estará jugando en la bolilla número 43, el 0 kilómetro. Como no salió anoche, aumenta un casillero. Claro. Tampoco salió el pozo acumulado a la bolilla número 40 y llegó a los 3.900.000 pesos. El rebingo no salió el acumulado tampoco, y ya superó la barrera de los 19 millones de pesos. Monumental, super pozo acumulado a la bolilla 44. Está en la 44 el millonario pozo acumulado del rebingo, que sortea el lunes también, 19.100.000 pesos. Perfecto. Gracias por acompañarnos toda la semana, Sandín, Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Muy bien, así hicimos el repaso y le agradecemos mucho a nuestros auspiciantes por acompañarnos, como lo hacen cada mañana en la otra gestión. Ayer desconocíamos, no teníamos la información en el momento de la decisión de ADOSAC, de cómo llegaba ADOSAC hoy al encuentro paritario que va a tener con el Consejo Provincial de Educación a las 6 de la tarde. Sí, esa era la única certeza, digamos, que teníamos. Exactamente. Bien, se sesionó el Congreso de ADOSAC ayer por la tarde, sí, y decidió 2 días de medidas de fuerza para esta semana. 48 horas de paro para esta semana es uno de los temas que destaca el diario nuevodia.com.ar. En un congreso realizado durante la tarde de ayer, los congresales con mandato de sus filiales decidieron 2 días de medida de fuerza. Sí. Según pudo conocer el Nuevo Día, las medidas de acción directa se llevarán a cabo los días jueves y viernes de esta semana. Jueves y viernes de esta semana lo decidió el Congreso de ADOSAC, que hoy deberá sentarse a retomar la negociación paritaria con el Consejo Provincial de Educación. O sea, esto indistintamente al ofrecimiento o no que haga el Consejo Provincial de Educación, ya se resolvió 2 semanas, 2 días de paro para esta semana, para el jueves y para el viernes. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esto.
mañana, hoy es martes, hoy está llamada la paritaria. ¿Y por qué digo esto? No, por cómo están dadas las cosas y por la tensión que hay, yo no descartaría que no se reúna la paritaria con medidas de fuerza de por medio. Con el anticipo, claro, hoy no va a haber medidas de fuerza en realidad. Sí, el jueves y el viernes. ¿Vos decís que eso va a ser un condicionante para el gobierno, el anuncio de las medidas de fuerza? No lo doy como un hecho, pero sí como una posibilidad. Sí, claro, puede ser. Todo puede ser en realidad. Teniendo en cuenta la situación, la multa, yo la verdad me cuesta creer esos valores que le hayan impuesto a DOSAC, porque sería... La desaparición es un certificado de función para un gremio en la provincia de Santa Cruz que le impongan ese tipo de sanción, ¿no? La verdad es que me parece de poco más que increíble. Pero bueno, no lo descartaría. Ojalá que me equivoque. Ojalá que así sea. Y que se lleve adelante esa mesa paritaria. Sí, pero bueno, en este contexto sí, no debe ser fácil sentarse a dialogar, ¿no? Claro. Cuando una de las partes ya anticipó medidas de fuerza. No, y además que ya anticipó, y sabemos cuál es la conducta y el comportamiento, o sea, que sostiene el mandato del Congreso. O sea, otra alternativa, ¿cuál era? Esperar la reunión de hoy, a ver qué ofrece o no, digo, que cómo se desarrollaba la reunión de hoy de las 6 de la tarde y claro. A partir de ahí avanzar o no en medidas de fuerza para esta semana. Claro. No, nada de eso pasó, ya anticipó medidas de fuerza y en el medio, entre el Congreso y las medidas de fuerza, hay una reunión con el gobierno. O sea, pero eso es indistinto para DOSAC. Porque por más que vengan, perdón que con esto cierro la idea, cómo funciona DOSAC, por más que venga el gobierno y ofrezca hoy lo que quiere a DOSAC, ellos ya decidieron medidas de fuerza. Lo que me parece algo incongruente a mí, ¿qué querés que te diga? Vos imaginate si hoy vienen y le ofrecen lo que los docentes quieren, ¿igual vas a concretar la medida de fuerza? Porque es lo que resolvió el Congreso y porque experiencias anteriores así ocurrido, ¿no? Así me dan el ejemplo, ¿no? Porque no, nosotros ya lo decimos en Congreso, entonces sostenemos la medida de fuerza. O sea que para esperar una resolución de cómo avanzamos hay que esperar hasta el próximo Congreso, indistintamente de lo que ocurra en la paritaria de hoy. Y por el lado del gobierno, bueno, esto que vos decías, ¿no? Ya es sentarse a hablar con un condicionante, nada más y nada menos que otras 48 horas de paro en la provincia de Santa Cruz, en las escuelas de la provincia de Santa Cruz. Entiendo lo que decís, pero digo, si marcamos el condicionante que pone a DOSAC, también tenés que marcar el condicionante que puso el gobierno, que fue multarlos de una manera salvaje al gremio docente. Sí, yo no estoy opinando, estoy viendo las distintas posibilidades, pero bueno, no es gratis no acatar una medida de claro. una conciliación obligatoria. No, seguramente. No es decir, no, seguramente. No, que esto lo saben muy bien los sindicalistas mejor que yo. Saben que tiene sus grandes riesgos, sus multas económicas, el hecho de decir, no acatamos nada de la conciliación obligatoria. De hecho, solamente en ADOSAC, por lo menos, no solamente lo saben los dirigentes, sino también son muy conscientes de los afiliados y la participación que ellos tienen. No estoy dando un punto de vista, no estoy opinando para nada, estoy haciendo una lectura del escenario en sí. Pero bueno, ellos lo saben mejor que nosotros, ¿no? Sí. No, para mí, a ver, parándome en distintos puntos de vista, digo, ¿cuál es el análisis que hace cada uno de los sectores? ¿No? Pero bueno, tampoco es gratis, no, esto, insisto, no es gratis no acatar una conciliación obligatoria. Seguro, ¿no? Obviamente, puede tener consecuencias claramente y evidentemente. Está mal dictada la conciliación obligatoria, lo charlamos. Probablemente no tenga, está media flojita de papeles la conciliación obligatoria cuando se dictó en su momento. No sé. Capaz que esté media flojita de papeles, que también lo cuestionamos.
la esencia, el concepto mismo de la conciliación obligatoria no se cumple en absoluto, ¿no? Eso de retrotraer a foja cero. En realidad siempre el que tiene que retrotraer es el trabajador. Seguro. El gobierno nunca retrotrae, forma parte de la discusión, el mismo órgano que define una conciliación obligatoria. Pero eso lo discutimos, pero bueno. Esa es la situación. Bien, 2 días de paro, pase lo que pase en la provincia de Santa Cruz. Pase lo que pase en la reunión de hoy, para el jueves y para el viernes. 6 de la tarde en el edificio del Consejo Provincial de Educación. Allí se va a reunir la paritaria docente, que no solamente va a tener a DOSAC en esa mesa, sino también a los integrantes de AMET, de los maestros de la enseñanza técnica. Bien, algunos saluditos, amigos, que nos llegan al Face del diario. Carlitos Vera, buen día, buena jornada, nos desea. Gracias. O sea que lo retribuimos. Liliana Estrada, feliz día, Cari y Claudio. Buen martes, nos desea. Muchísimas gracias. Lili. Muchas gracias. Igual para vos, te mandamos un beso grande, que siempre estás presente. El teléfono de WhatsApp de Radio Nuevo Día es el 51 60 51. Muy fácil, 51 60 51. Si nos escuchan a través de la radio, no nos quieren, no usan el streaming, no es lo que más fácil o cómodo les queda. Bueno, nos comunicamos a través de ese canal. Reiteramos, WhatsApp 51 60 51. Ya lo pueden agendar porque es nuestra línea de comunicación en Nuevo Día, no solamente para nosotros, sino para nuestros compañeros, ya quedan vinculados con Radio Nuevo Día. Lo pueden agendar tranquilamente al 51 60 51. Otro de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar, el gobernador se reunió con Caputo. Hablamos del ministro de Economía, ¿verdad? De Nación, Luis Caputo, para negociar la deuda de Nación con Santa Cruz. Así es. Esto lo comunicó el propio gobierno provincial en un parte de prensa. Dijo que la reunión se desarrolló en un clima cordial, donde el ministro de Economía se mostró predispuesto a trabajar en la regularización de esta situación, de esta deuda. Ya vamos a estar avanzando en detalle con este encuentro, ¿no?, entre el gobernador Claudio Vidal y el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo. Ahora saludamos, le decimos buen día y gracias por atendernos a Alberto Ovejero. Ya lo presentamos. En realidad venimos conociendo de su viaje desde el mismo día que despegaron de aquí del Aeroclub de Río Gallegos, que fue el jueves de la semana pasada, que fue el día que aterrizaron en Islas Malvinas a bordo de un avión monomotor. Son 4 pilotos del Aeroclub de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Alberto, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina, Claudio, te saludamos. Buen día, Karina, buen día, Claudio, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por este tiempo en esta mañana. Estamos en Río Gallegos teniendo esta comunicación, Alberto, contigo, pero te contamos también que estamos saliendo vía streaming para el mundo y además nos retransmiten radios amigas de las localidades de Perito Moreno, en la Cuenca Minera, Río Turbio 28 de noviembre, también en Puerto San Julián. Así es, principalmente estas ciudades, no tanto Río Gallegos como San Julián. Bueno, vos lo conocés, lo sabés muy bien, las sensaciones y la hermandad, ¿no?, que tienen estas localidades costeras por la función que cumplieron en épocas de gesta de Malvinas. Así que bueno, por eso queríamos hacer esta saludar y contarte que tenés mucha gente escuchándote de la provincia de Santa Cruz y en particular de Gallegos y San Julián. Bien, contanos de esta experiencia nuevamente a Islas Malvinas. Ya lo hicieron 2 veces, ¿verdad? Esta fue la segunda, sí. Bien. La primera fue hace 10 años, que se gestó en un vuelo de casualidad, que íbamos justamente con uno de los amigos míos que cruzó ahora por segunda vez,
que íbamos de Ushuaia a Comodoro y bueno, quedamos en el medio del mar, mirábamos y no veíamos la tierra y ahí salió. Dijimos, che, estamos más cerca de Malvinas. Y bueno, con todo lo que implica Malvinas para la gente de mi generación, a las 2 semanas dijimos, che, si vamos a Malvinas. Y bueno, lo pudimos hacer. Y bueno, acá estamos. Claro, Nuevamente repitiendo esa experiencia. Sí, la verdad que es muy movilizadora, por todo lo que significó, por todo lo que significa. Y bueno, una vez que pisás allá es realmente, es tremendo, es fuerte, muy, muy fuerte, ¿viste? Se juntan emociones de todo tipo y verlas desde el aire, esas islas. Mirá, una notita así de color, yo conocí cuando fui la primera vez muchos de los pilotos que y tomaron todos sus riesgos en aquel momento. Y en un momento le muestro unas fotos a uno y me dice, che, yo conozco porque por ahí entraba al ras de los cerros. Bueno, este piloto, ¿sabés quién fue? Cachón, el que bombardeó el Sir Galahad y el Sir Tristan, que fue, bueno, el día más negro de la flota inglesa, dicen. Claro. Y bueno, yo tuve el placer, no, porque no fue ningún placer, en realidad la emoción de estar parado en el mismo lugar por donde él entró con su avión a 270 metros por segundo, rascando las montañas, haciendo un viraje a la derecha y encontrarse a toda la flota. Y ahora, antes de ayer, no, el día anterior, estuvimos en el mismo lugar donde estaban desembarcando y donde fue hundido el Sir Galahad y el Sir Tristan, ¿no? Claro. Alberto, ¿cómo nos remontás con tu relato, no? Sí. Alberto, sos clase 63 y en el 82 fuiste convocado. No estuviste en Malvinas, pero sí haciendo el soporte desde el continente. Sí, a ver, era soldado, yo, viste, tuve la suerte de nacer medio acomodado, de familia y todo lo demás, así que a mí me tocó en Buenos Aires, yo estaba calentito, pero sí tuve conciencia de lo que pasaba. Yo estaba en el comando de jefe, estaba en comando antártico exactamente. Sí, me tocaba llevar documentos y todo, pero viste, es como que estaba muy lejos, no es como lo vivieron acá en Río Gallegos. Yo cuando empecé a conocer a la gente de Río Gallegos hace más de 10 años, ustedes fueron parte de la guerra porque la vivían, ustedes escuchaban el ruido del avión que salía. Claro. Ese Mirage, en exactamente 17 minutos, 20 minutos, estaba en Malvinas descargando bombas y recibiendo misiles. Ustedes los podían contar a ver quién volvía y quién no volvía. Ustedes tenían oscurecimiento, nosotros allá en Buenos Aires vivíamos otra cosa. Pero sí tomamos conciencia. Yo tenía 19 años, ¿viste? Era chico muy joven. Pero sí vi y sufrí la tristeza de decir, no ganamos, ¿viste? Porque nos vendían cualquier cosa por ahí. Y bueno, esa emoción tal vez es lo que me lleva hoy a pisar ese terreno, a ver esas tumbas. Por ahí estuve también en la tumba del teniente coronel Jones, que fue el oficial de más alto rango inglés caído, que fue ahí en la zona de Darwin. Y está su tumba, ¿viste? Y encontrás arriba, caminás unos 50 metros y encontrás 2 trincheras argentinas con las frazadas todavía adentro. Increíble. Y decís, de acá le tiraron a Jones, porque era el lugar que se veía. Y bueno, realmente te tiembla el pulso, ¿viste? Cuando estás ahí. Claro, ¿pudieron recorrer libremente las Islas Malvinas? Realizar estas caminatas allí una vez aterrizados, digo, por supuesto. Pero en principio contame cómo se gesta el viaje a Malvinas. ¿Es simple, es fácil realizar el trámite? Porque por más que sean nuestras, bueno, hay que pedir están en otras manos. Hay que pedir permiso para entrar. Sí, esa es la parte más dolorosa, ¿viste? Para todos los que están escuchando, de tratar de entenderlo. Realmente la locura emocional nace en ese viaje de Ushuaia a Comodoro, que yo estaba en el medio del mar y bueno, con mis amigos y vamos. Y después dije, ¿cómo se va? Entonces agarré y busqué en las páginas en web, ya escribía a una dirección que decía Aviación Civil de las Islas Falklands, les escribí, me contestaron con una amabilidad, porque esta gente, podemos llamarlos piratas, podemos llamarlos imperialistas, pero tienen un grado de educación bastante importante, como los jorobes. Y dentro de eso, después te tratan con respeto. Inclusive en la guerra, después, varios de los militares con los que yo hablé, me dijeron, ellos nos trataron con mucho respeto después. Son como compañeros de trabajo.
sé si querés llamarlo trabajo. Bueno, entonces yo los llamé y ellos me contestaron con mucha calidad. Mire, usted para venir necesita pasaporte, un seguro, y después comuníquese con la base militar, yo le doy el permiso, y comuníquese con la base militar, que es la que hace el control de la entrada de aviones, que se llama Island Radar. Y esto estoy hablando en 2014. Y ahí me tomaron los datos del avión, me preguntaron qué tipo de... Y me ofrecieron todos los servicios, me dijeron, ¿quiere redes de contención? Pensaron que iría en un Learjet, no sé. Le digo, no, voy con un 82, aterrizo a lo ancho de la pista de ustedes, porque son tan grandes. Y bueno, no, me facilitaron todo. Reconozco que, la verdad, en esa parte fueron impecables. Claro, claro. Esta segunda vez no tuve que aterrizar en la base militar. La primera sí, por un problema de habilitación de papeles. Entonces me dijeron, no, ahora puede ir a lo que hoy para nosotros es Puerto Argentino directamente. Y fuimos y nos esperaban. Te diría afectuosamente, estacionen el avión ahí, ya te pedimos combustible si lo necesitan. En esa parte estaba la persona que te sella el pasaporte esperándonos, es un minuto, un trámite, no nos revisa, nada. Y después sos libre de andar por el pueblo, por todos lados. Ajá. Es todo privado, o sea, para ir a ciertos lugares tenés que pedirle permiso al dueño de la estancia, porque para nosotros es emblemático y hoy es una estancia. Claro, tal cual. Y viajar en ese avión, sin desmerecerlo, ¿no? Por supuesto, pero bueno, todo lo contrario. Es un avión chico, un monomotor, donde debe perder conectividad, se me ocurre. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes? Sí. De todo esta aventura, la parte realmente, viste, cuando me dicen hazaña, no hicimos nada, a nosotros nos gusta volar. Ajá. Pero sí, la locura, que los que son pilotos, viste, se agarran la cabeza y dicen, ¿te fuiste en eso? Es como decir, yo voy a dar la vuelta al mundo y la voy a dar vuelta por el Pacífico en kayak. Claro, sí, dale. Digo, pero la autonomía, por ejemplo, ¿te cubre bien los kilómetros? Mirá, sí para ir o para volver. Y ahí es donde viene el problema. Las islas están, para colmo, lo que es Puerto Argentino está en la otra punta, es la punta este, es el extremo este de tener que cruzar todas las islas para llegar al lugar de aterrizaje. Claro. Y son 770 kilómetros, para nosotros hablamos en millas, pero bueno, son 770 kilómetros. Estos aviones andan a 250, 240 kilómetros por hora, depende de los vientos. Así que vos tenés un cruce de unas 3 horas más o menos, casi sin condiciones de viento. Y el avión se hace un punto que se llama punto de no retorno. Es cualquier cosa, te dicen, no, acá está cerrado, vos ya no volvés. Claro. Ya no te da el combustible para decir vuelvo a Río Gallegos. Tenés que seguir, sí o sí, no tenés alternativa, no tenés un aeropuerto claro, cercano donde tirarte, nada. Y si se largó a nevar, ¿qué haces? No sé. Bueno, a rezar. Esa es la parte, viste, débil de todo esto. Claro. Bueno, por eso tiene esta repercusión, porque ir en un jet va cualquiera, o con 2 motores o con 3 motores. Pero la diferencia está en eso. Lo emblemático por ahí es ir en este tipo de aviones. Sí, caben 4, el avión va con su carga máxima, el combustible acá, los de Río Gallegos, que son realmente el aeroclub de la empresa porque son geniales. El minuto antes de salir era con un bidoncito echándole el combustible al avión hasta que rebalsaba. Sí, claro. Porque, viste, 10 litros más son 15 minutos más de vuelo. Claro. Y bueno, y nos encontramos las islas despejadas, nos apoyó un meteorólogo de aeronáutico, un tipo bárbaro que trabaja de esto, profesional, está en Comodoro Rivadavia, que se llama Daniel Wicks. Realmente sus pronósticos fueron maravillosos. Me dice, tienen una ventana de 2 horas a 3 horas para entrar en Malvinas. O sea, es ¿cómo? ahora. Sí. Vos tenés que calcularla que esa ventana se abre cuando vos llegás. Claro. Y después tienen una niebla que avanza del norte que va a tapar la pista. Bueno, sabés, fue de reloj. Nosotros estábamos llegando y veíamos la niebla, no sé si en alguno de los videos, yo mandé algunos, se ve cómo las nubes van cubriendo todos los montes, Monte Kent, Monte Harry, todos esos montes emblemáticos, y va cayendo como en cascada, y se acercaba a la pista, que estaba en la otra punta. Cuando aterrizamos estaba despejada. Aterrizamos, y bueno, después a las 3 horas, la niebla avanzó sobre la pista. Se cubrió. Ya no hubiéramos podido aterrizar visual. Qué impresionante. ¿Y esto lo solventan ustedes mismos?
Mirá, ¿Este viaje? el avión es mío. Y cuando yo me propuse esta locura, invité a esas personas que me acompañaron y que formamos un equipo, porque acá cada uno tiene su rol. Claro. Pero nunca quise que nadie me ayudara en algo, porque dije, si yo tengo miedo, que el miedo lo tengo, cuando perdés la costa y volaste 1 hora y dices, no, yo me vuelvo, yo no quiero deberle nada a nadie. Entonces, se los dije a ellos, yo me llevo a Sutaro, porque por algo no quiero seguir, porque el cerebro te dice no sigas porque te va a pasar algo, yo quiero ser libre de pegar la vuelta. Así que nadie nos solventó más que el apoyo que nos dieron acá en el Aeroclub de Río Gallegos, que están al pie del cañón. Inclusive en el primer viaje, ¿sabes lo que hicieron los chicos de Río Gallegos? Salimos a las 7 de la mañana, sacaron un avión y nos acompañaron ala con ala hasta la línea de costa. Como para despedirnos en el aire. Qué lindo. Sí, es divino, y lo tenía filmado, eso en 2014, ¿no? No me asombra en absoluto de la gente de la cruz, sí, muy buena. Sí, buena gente comprometida, que sale al campo cada vez que se necesita que ellos den una mano desde el aire, para cualquier cosa, para acompañarlos a ustedes, para hacer una búsqueda cuando hay una persona perdida, cuando la nieve no permite llegar a ciertos lugares. Es un poco la identidad, forma parte del gen de cada uno de aquellos que integran algún aeroclub, ¿no? De hecho, eso es típico porque se produce en el aeroclub nuestro también, en inglés. Imagínate acá en el sur, claro, acá. Hablo de la gente de la Cruz del Chaltén, por ejemplo. También. Días atrás, por ejemplo, hablábamos de una movida solidaria que hicieron por distintas comisiones de fomento, llevando remedios a localidades, a lugares inhóspitos de Santa Cruz. ¿Sabes qué es lo que sí tienen que por ahí, con toda la audiencia que ustedes escuchen? Mucha gente por ahí escucha esto y piensa, no, el piloto es una persona que está allá, que no sé por qué casualidad puede volar. Volar puede cualquiera. Ustedes, Claudio, Karina, ustedes se arriman al aeroclub y dicen, quiero hacer un curso de piloto. No es algo imposible ni difícil. Es como aprender a manejar. Lo primero que te cuesta es soltar el embrague, viste que te enseñaba tu papá, tu abuela, y se te paraba. Después era estacionar marcha atrás. Esto es lo mismo, vos pasás esas dos cositas, es como un switch, de golpe estás volando. No es difícil. Alberto, ¿cómo te atendieron los habitantes de Malvinas? ¿Cómo son con los argentinos? Se llaman kelpers, señora. Sí. Se llaman kelpers, viene la palabra kelp, que es un alga que ellos tienen ahí en la bahía, y que vos las ves, unas algas marrones. Bueno, les quedó kelper, no es palabra despreciativa ni nada, ellos saben que son kelpers. No, la parte funcionarios realmente ellos son muy, muy correctitos. Sí, por supuesto, no hagan ninguna macana, no les vas a sacar una escarapela ni una bandera argentina porque ahí está de vuelta. Claro. Vos tratás con respeto. Ellos dicen, no, la guerra ya fue, esto es así y acá estamos nosotros. No, el trato es cordial, amable y al poco tiempo, al revés, es casi te dan un poco de calidez. Sé que hay gente, me dijeron, pensá que son 3.000 habitantes. Vos ahí, yo estoy bajando al aeropuerto y ya el último del pueblo lo sabe, viene entre argentinos, una rubia, el otro petizo, el otro con anteojos. Saben todo y me dijeron que el chusmerío es parte de su práctica. Y tienen que entretenerse. O sea, el pueblo chico, es lo mismo en cualquier parte del mundo. No, acá peor, porque acá vos agarrás y te vas a algún lado, ellos están encerrados como en esas islas. No hay mucho. Razón, claro, no tienen para dónde salir. Ellos, no hay una contención, vos pensás que no hay un teatro, sí que ahora les tienen un cine, y si no la cine estaba en la base a 50 kilómetros que lo invitaban los militares. Claro. Pero yo te diría, nos vamos nosotros tres y al menos estamos matando entre nosotros o nos volvemos. Y claro, ¿y la economía que gira en torno a la cría de abejas al campo? No, vos sabés que es gracioso, tienen el ingreso per cápita más alto del mundo. Claro, son 3.000. El principal es el turismo. Y la pesca, y el segundo es el turismo. Nosotros estamos ahí y vienen todos los días, día por medio, un crucero, desembarca a 1.500 personas que caminan esas 4 cuadras que es el centro, y esas personas con que gasten, no sé, $500, $1.000 en
pavaditas así de recuerdo. Sí, Bueno, imagínate claro. la plata que dejaron para cada uno. Claro, por supuesto. Así que su economía está basada en la pesca y en el consumo. Muchos creen que en el petróleo, pero ahí estuve averiguando, no, todavía el petróleo no funcionó. En algún momento leí que lo intentaron, pero creo que todavía está muy, muy caro para sacarlo, creo que está hondo, ¿viste? No soy experto en petróleo, no entiendo mucho. Pero no, básicamente. Y después el ovino. Claro. El ovino sí se comen muy ricos corderos, pero bueno, les puede ser mucho sustento, porque la lana es algo que está muy, muy caído de precio, ¿no? Claro. Bueno, Alberto, muy linda la charla. ¿El tercer viaje para cuándo? Y si tenés un Qué buena lugarcito, Dos. O dos lugarcitos. Pero no más de 3 días, porque en 5 nos matamos. Hay que estar ahí. Qué bueno, y gracias también por, no solamente por estos minutos, por la generosidad y esas imágenes que a medida que nosotros hablábamos, gracias a Juli, también nuestro compañero que se encarga del streaming, fue ilustrando con distintas imágenes para aquellos que nos siguen a través de esa vía. Puedan conocer cómo era el avión en el que viajaron, momentos de las imágenes, del despegue, aterrizaje, así que bueno, muchísimas gracias también por compartirlas, porque las imágenes que trajeron son increíbles, maravillosas, emocionantes. A ustedes, gracias, porque la verdad que les den importancia a esto, que nosotros lo hicimos con placer, nos llena de orgullo y además, bueno, la emoción. Vos te imaginás cuando aterrizamos ayer y vimos una banda de música. Claro, ayer tuvieron una recepción, lo estábamos viendo también a eso. Estaba el secretario, el jefe de gabinete, y realmente, viste, con calidez y con sencillez, en ningún momento, puedo decir, bueno, un político, no había protagonismo, era como diciéndonos gracias, y digo, pero nosotros no hicimos nada. Sí. Realmente un lujo y muy emocionados nosotros, ¿viste? Estábamos hasta las lágrimas. Claro, bueno, ¿cuándo se vuelven a Pringles? Mira, creo que tenemos un frente ahora en Comodoro, no nos podemos ir hoy, así que partiremos mañana tempranito a primera hora. Motivo para quedarse unos días más en Gallego. Qué lindo debe ser Pringles, ¿no? Debe ser un lugar muy lindo. Celeste Carballo, estamos cerquita de Sierra de la Ventana, pero es como todo, ¿no? Cada uno quiere su lugar y sí, es bonita el sur de la provincia de Buenos Aires. Acá me hace acordar una tía mía, desde mi pueblo de Perito. Tu madrina. Mi madrina, me hace acordar, dice, los lobos, o sea, yo soy lobos de apellido, vinieron de Pringles, así que capaz que tenemos... mira. En realidad... Mira, claro, en Celeste realidad, Carballo también era de Pringles. ¿Quién? Claro, por eso Celeste Carballo, yo recién cantante. lo mencionaba, los pagos de Celeste Carballo. Varios famosos somos. Mi bisabuelo Francisco Lobo, sé que en 1910 más o menos vino, intentó poblar las tierras acá de la zona del lago Buenos Aires, no le gustó, no le gustó. Y se volvió otra vez con todos sus hijos a Coronel Pringles. El único que quedó era un pibito de no más de 13 años que terminó siendo mi abuelo. Ramón Lobos. Fue el único que quedó de esa familia. Claro. ¿No? Se quedó laburando en el campo. Bueno, y de ahí... sos un poco de Pringles entonces. Claro, hay algo ahí en Pringles. Abrazo, Alberto, linda charla. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, que tengan un buen regreso a casa. Muchas gracias a ustedes. Y los esperamos cuando quieran, como siempre. Alberto Vejero, uno de los pilotos, el dueño del avión, del monomotor que realizó este viaje, ¿no? Soñado para muchos, con todo lo que significa para un argentino pisar tierra de las Islas Malvinas, bueno, y ellos con este adicional, ¿no? De viajar en un avión chico. Exactamente. No digo avioneta porque ayer dije avioneta y no. Nos retaron. Me corrigieron, me dijeron, avioneta en jerga del piloto no existe. No. Decía avión chico en todo caso. Avioncito. Fue avioncito, pero no me digas avioneta porque... Claro. La particularidad es esto, ¿no? Que fue en un monomotor. Un avión que tiene un solo motor y si falla ese no hay plan B. No hay plan B. Por eso también tiene, además de lo simbólico, también, ¿no? Esto de
qué corajudos, qué arriesgados estos pilotos. Bueno, y esto cuando él decía, es como un auto para manejar, sí, claro, debe tener su dificultad y el manejo tal vez, pero estás en el aire. No, claro, el auto tenés un problema, se te para el motor y te tirás a la banquina. Y te bajás caminando. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ahí linda charla que tuvimos con Alberto Ovejero, que pasó aquí por la otra gestión. Dentro de unos minutos le damos un margen, porque estuvimos charlando, recién va intercambiando, más que charlando, intercambiando algún mensaje con el presidente del directorio del Consejo Agrario Provincial. Están todavía en reunión, de 8 a 9 reunión de gabinete, así que nos pide unos minutitos más, pero vamos a aprovecharlos porque tenemos varias otras cosas para contarles y para compartir con ustedes en esta mañana. Te estaba comentando antes de la nota con Alberto Ovejero que el gobernador se reunió ayer con el ministro de Economía de Nación, con Luis Toto Caputo, para avanzar básicamente en la negociación de compensaciones económicas, o sea, para negociar la deuda de Nación con Santa Cruz. Días atrás el gobernador, lo escuché en una entrevista hablando de esta importante deuda que está afectando la economía de la provincia de Santa Cruz, que mantiene Nación con provincia. Y es en este encuentro donde Vidal subrayó la importancia de estas instancias de diálogo como parte de una estrategia integral para reacomodar la economía provincial. Y señaló que sabemos que estos tiempos son difíciles y que debemos buscar en todo momento las herramientas necesarias para entablar caminos que nos den soluciones a nuestros pueblos. Cabe destacar que entre las deudas pendientes por parte de Nación se encuentran fondos coparticipables y otros por acuerdos firmados que, debido a la crisis financiera, no fueron cumplidos. Vale decir que Santa Cruz puede tramitar a través del nuevo régimen nacional solo las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado Nacional mantiene con la provincia. De esta forma, negociar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas. Con estas gestiones el gobernador reafirma su compromiso con la recuperación económica y el bienestar de los santacruceños, buscando generar herramientas concretas para potenciar el desarrollo provincial. Necesitamos sellar acuerdos para dotar de previsibilidad a la provincia. Por eso buscamos que se cumplan los compromisos con el gobierno nacional. Nosotros desde Santa Cruz nunca cerramos las negociaciones, siempre dejamos la puerta abierta y estamos convencidos de que no podemos dejar de avanzar en consensos, porque ello significa destrabar fondos y obras que no solo generen trabajo, sino que además deben servir para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, dijo el gobernador Claudio Vidal al cabo de este encuentro con el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo. Bueno, muy bien, vamos a adelantar, esto viene desde el Calafate, que se va a realizar la expo de la Sociedad Rural Lago Argentino, así lo adelanta Señal Calafate, será la 49ª edición, estarán presentes autoridades nacionales, habrá asado tradicional, té de campo y capacitaciones. La competencia de aparte campero tendrá una corrida el sábado y otra el domingo. Este fin de semana llega la expo de la Sociedad Rural Lago Argentino, allí en la localidad del Calafate. Está invitado el gobernador de la provincia, Claudio Vidal. No está confirmada su participación, pero sí se espera la presencia de Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y de Carlos Castagnani, que es el presidente de la CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, entre otros, además de productores de distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Bien,
De hecho, la rural de aquí de Río Gallegos, digo, sin irnos tanto del tema, ya le puso fecha a la próxima edición de la fiesta del Cordero, Sí, ¿verdad? sí. Va a ser el 6 y 7 de diciembre. Así es, así es. Se viene la fiesta del Cordero aquí en la rural. ¿Cuánto va a salir una pieza, a costar una pieza de Cordero? A eso quería llegar. ¿Cuánto va a estar el Cordero? Brian, ¿cuántos ¿No cobramos? le pegaste el tarascón, Brian? ¿Voy encargando un par, Brian? ¿Un par? Sí. Bien, bueno, depende de cuánto Conmigo sale. no cuenten, ¿eh? Sabés que extraoficialmente y algunos corderos fresquitos, por supuesto, Sí. se están vendiendo en 11.900 pesos. Redondimos en 12.000 pesos. 12.000 pesos el kilo. Promedio, poquito más, poquito menos, ahí está, 12.000 pesos el kilo. Ujú. Y ese sería el precio que rondaría la carcasa de... En realidad, bueno, te venden la carcasa entera, no te lo venden por kilo. ¿no? Claro. El cordero en la fiesta del cordero que organiza la rueda. Te No, venden a lo el sumo... precio, pero bueno, el precio de referencia por kilo va a ser ese, más o Ujú. menos. O sea que hablamos de un cordero, no creo que valga menos de 120.000 pesos un cordero. Claro. No, te decía, a lo sumo en su momento se ha vendido medio cordero. Claro. Eso Ujú. también ha sucedido. Y hay distintos valores, ¿no? Claro. El cordero, un animal tal vez un poquito más grande. Hay algunas diferencias que hacen, pero se habla de 12.000 pesos que podría ser el precio del kilo de cordero. Kilo, o sea, el cordero 120.000 pesos. Cargamos uno para Navidad, otro Asadito, para... ¿Cuántos son? 10. Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo llevo un pedazo de vacío, a mí no me gusta el Y cordero. pensar que antes sobraban los corderos, ¿te acordás? No, Yo llevo un cordero. No, lo llevo yo, dejá Claro. que yo tengo uno ahí, dejá que lo llevo yo. Bueno, yo llevo, el de Año Nuevo lo llevo yo entonces. Bueno, Ahora hay que organizar una vaquita, che, me transferís por MP lo Sí, que sí. tenga, algo. está bien, Armamos no una pasa vaquita. solamente con el cordero. Ayer me contaban de un asado y pagaron, estaba 14.000 pesos el kilo de vacío. ¿A dónde? 14, acá en Gallegos. 14 el kilo vacío. 14 el kilo de vacío. Yo no como carne hace un mes, así que no puedo hablar de... No, pero sí, no sí, miento. vi un aumento de la carne. Sí, Sí. sí, 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 sí. Y ahora llega fin de año, llegan las juntadas, las despedidas, los agasajos, las comuniones, los egresos, llega todo eso y obviamente hay muchos más eventos y se encarecen los productos. Dicen Lamentablemente. pajarito. Claro, hay que pagar la fiesta. Dicen los corderos que muchas gracias, que se acuerdan de ellos, y gracias por la fiesta y hacerlos partícipes, nos dice Luis de Calafate, y sí. Y claro, bueno, Lorena, gracias Lore, te mandamos un beso, nos mandó un mensaje más temprano cuando estábamos haciendo el repaso meteorológico y nos decía, está un poco nublado y algo de lluvia, Lago Posadas, qué hermoso, un beso enorme. Y respecto del precio del cordero, nos dice, en Lago Posadas el cordero está hablamos de la pieza. Sí, entero. Entre 85 y 100.000 pesos. Está Y barato. además son más ricos, dice. Che, pero está barato. Re buen precio. 5.000 pesos un Sí. cordero. Sí, muy buen precio. Bueno, Y bueno, habrá que más motivos para ir, como si faltaran, ¿no? no provoque, Lorena, no provoque, porque el sábado salimos para allá, ¿eh? Bueno, gracias. La cara de Brian le gustó cuando dije 85.000. Hizo así, muequita para abajo. Bueno, ahí nos está escribiendo. Quería comentar que recibí hace un ratito nada más. Nos dice, están todos invitados. Gracias, Lore. Un beso enorme para vos y para toda la gente de Lago Posadas. Decía, este jueves va a haber sesión en la Cámara de Diputados y al respecto recibía hace un ratito nada más una especie de video donde se invita a una movilización para el día
28 de noviembre a las 9 de la mañana que convoca el Frente de Gremios Estatales de Santa Cruz. Movilizar a las puertas de la legislatura. Y hay varias consignas fuertes. Por ejemplo, estoy mirando este video que, reitero, nos mandaron hace un ratito nada más. Y dice, por ejemplo, jueves 28, jornada de lucha, el Frente de Gremios Estatales, y allí empieza a desplegar distintas consignas a las 9 de la mañana en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. No a los tarifazos de servicios públicos, no a la chique del Vademecum, no a la entrega de la caja de servicios sociales. Queremos salarios dignos, no a la desocupación, no al apriete a los sindicatos, basta de multas. El pueblo de Santa Cruz dice basta. Pobreza 52%. Bueno, y luego despliega algunos títulos de distintos medios, sean provinciales, sean nacionales, referidos a la realidad provincial. Así que el Frente de Gremios Estatales convoca y cierra esta convocatoria manifestando una vez más su claro rechazo a la aprobación del RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, y no están a favor de ello. Dicen el RIGI no es la solución sobre letras blancas sobre un fondo negro, y es el tema o uno de los temas que se va a abordar el jueves en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. Y respecto de el RIGI, recordamos que lo propiciaba, entre otros, el diputado de Puerto Santa Cruz, Mario Piero Boffi, de Puerto San Julián, Mario Piero Boffi, tenía varios también de sus pares en la Cámara de Diputados de Santa Cruz que estaban a favor de esta decisión. Quien manifestó lo contrario, y lo hizo también a través de sus redes, lo veíamos en un video a fines de la semana pasada, es el ex gobernador y actual diputado Daniel Román Peralta. Él dice que el RIGI pavimenta un camino a los capitales de especulación. Ya adelantó que va a votar en contra y dijo que el problema o la solución a los problemas que tiene Santa Cruz de la falta de inversión, la falta de capitales y demás, no va a venir de la mano de este régimen, que lo que hace es facilitarle la llegada de capitales, sí, a Santa Cruz, pero que a la provincia no le va a quedar nada. Palabras más, palabras menos. Y por eso ya adelantó que va a votar en contra. Y quien también habló respecto de esto es el presidente del bloque de Unión por la Patria, el diputado de Río Gallegos, Eloy Echazú. Fue contundente. Dijo que el RIGI atenta contra el trabajo y los recursos naturales en declaraciones que le dio al diario Tiempo Dicen Sur. Es que ya tienen grandes beneficios, como si quisieran instalarse con estas posibilidades. Claro, es como que, claro, con estas reglas de juego actuales ya tienen, ¿no? Es lo que dicen las voces opositoras a este proyecto al RIGI. Sí. Algunos entienden que no es tan así como se lo pinta, que no es que van a tener libre albedrío, digamos, las empresas, y que no dista mucho de la realidad actual. Eso es lo que indican. Pero bueno, el Frente de Gremios Estatales le va a dar otro condimento, al menos afuera de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. De todas maneras, seguramente van a querer entrar, seguramente algo ahí, algún ida y vuelta va a haber. Así que el jueves vamos a estar atentos a lo que suceda en la legislatura provincial. El diario nuevodía.com.ar destaca que entra en vigencia la licencia por violencia de género para trabajadoras municipales.
de Río Gallegos. La Dirección de Políticas de Género tendrá a su cargo el abordaje y seguimiento de los casos. La licencia se anunció en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, o sea, ayer, y se suma a las herramientas que posee el área, como una guardia de 24 horas para urgencias y a diversos programas de protección de derechos. La licencia fue creada en el 2019 mediante la ordenanza, pero nunca se puso en práctica hasta que este año la Dirección de Políticas de Género trabajó en su reglamentación, debiendo primero generarse una modificación que la semana pasada se aprobó en el Consejo Deliberante y que permitió que el órgano de aplicación fuese precisamente el área que se ocupa de los derechos de las mujeres y disidencias. La Dirección de Políticas de Género incorporó este año cambios significativos a partir de su traspaso a la órbita de la Secretaría de Gobierno y por decisión del intendente Pablo Grasso, incorporó un equipo interdisciplinario para la puesta en vigencia de programas de abordaje de las violencias. La licencia por motivos de violencia de género se otorga a través de la Dirección de Políticas de Género, debiendo la trabajadora presentar certificación emitida por profesionales de la salud, certificado de denuncia policial o penal, o como consecuencia del abordaje en la dirección. A su vez, la Dirección de Políticas de Género será la que dé aviso de la situación al área de recursos humanos del municipio y al departamento de reconocimientos médicos para su registro. Asimismo, la normativa establece que las condiciones laborales de una trabajadora que haya solicitado la licencia extraordinaria por violencia de género no podrán ser modificadas durante su ejercicio o consecuencia de la misma, salvo que sea por expresa solicitud de la agente. Vale mencionar que todo el proceso se realiza con reserva absoluta de las actuaciones bajo apercibimiento a las autoridades que intervengan en los casos. Muy bien. Vamos a establecer contacto porque recién se ha desocupado, lo vamos a hacer rápidamente con el presidente del Consejo Agrario Provincial. Estamos hablando de Adrián Suárez. Nuestra inquietud, nuestro interés de hablar con él, en este caso está centrado fundamentalmente en la adquisición de maquinaria agrícola que hizo el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Ayer se oficializó esto y por eso lo estamos saludando, le agradecemos mucho estos minutos de su tiempo. Adrián, ¿cómo estás? Buen día, con Claudio te estamos saludando desde Nuevo Día. Buenos días, Claudio, buenos días, Karina, buenos días a la audiencia. Todo bien, terminando reunión de gabinete recién y ya yendo para el consejo, así que bien. Les pido disculpas que lo hice esperar un ratito. No, por favor. Bien, incorporaron máquinas al Consejo Agrario Provincial para trabajar. Cuéntenos de qué se trata. Sí, como bien vos decís, hemos incorporado maquinaria agrícola fundamentalmente para los valles productivos de la provincia, que son Perito, Los Antiguos, Lago Posadas y Gregores, 2 enfardadoras de pasto, 3 segadoras cortadoras, que es para cortar el pasto, por supuesto, 2 rastrillos y 2 hojas niveladoras de arrastre. La verdad que te quiero comentar, si me permite, que esos fondos eran 300 millones que habían quedado sobre fin del 2022 sin usar en el Consejo Agrario. Durante el 2023 vinieron y bueno, con el equipo de trabajo y hablando con la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Nación, pedimos que nos permitan hacer una adenda al convenio que en su momento ya estaba finalizado, porque si no había que devolver esa plata, porque es una plata específica para el tema de maquinarias. Claro. Bueno, lo logramos, hicimos la licitación pública como corresponde, ganó una empresa y ayer ya llegaron a Río Gallegos. Vamos a hacer un curso, en la licitación también incluimos el curso de capacitación, lo cual es importante para que los operarios del Consejo puedan tener capacitación para usar esas máquinas, que son un poco más, todos los años se va modernizando todo el sistema de máquinas, fundamentalmente. Así que para nosotros, después de casi un año de gestión, estamos muy contentos con este logro, porque ya les digo, era plata que había que devolver a Nación por intereses que no se habían utilizado, y bueno, con el equipo de trabajo creo que gestionamos para que la podamos ver los hechos, y ayer llegaron las maquinarias
acá a Río Gallegos y después serán distribuidas a las localidades, ya están destinadas unas a un lugar y otras a otro, como les dije recién, a los valles productivos donde ya está empezando a hacer los cortes de alfalfa, fundamentalmente. Un gran incentivo para los chacareros de la zona de Perito, los antiguos Gregores, ¿no? Y Lago Posada. Sí, la verdad que sí, Lago Posada, que está empezando a fomentarse fuertemente el tema de la siembra. Nosotros damos el servicio en esas localidades a través de una contraprestación que prácticamente no hay privado que lo hagan. El chacarero que no tiene máquina, no es que puede salir a contratar el servicio privado porque no existe. Así que nosotros lo hacemos del Estado con una tarifa accesible y bueno, con personal del Consejo Agrario en cada una de esas localidades. Así que esto nos va a permitir llegar mucho más en tiempo y forma a cada corte de alfalfa, a cada enfardado. Hoy, como se hacía, se llevaba una máquina de Perito a Lago Posada, si se rompía el camión en el camino nos quedábamos sin máquina en los dos lados. Y como esto es algo, el tema natural del pasto, no es que yo corto la alfalfa y la puedo dejar un mes y la enfardo cuando quiera, tiene tiempos de humedad, de secado, y bueno, eso se desperdiciaba mucho trabajo fundamentalmente del chacarero, entonces creemos que teniendo en los 4 valles 4 equipos de esto, vamos a lograr cumplir en tiempo y forma, y bueno, creo que es muy clara la premisa del gobernador, ¿no? Siempre nos estamos hablando de la producción y bueno, esto es una forma de llevar a hechos las palabras de nuestro gobernador que nos pide que apoyemos fuertemente a la producción y que vayamos cambiando esta matriz en la provincia. ¿Ya contaban con enfardadoras en estas localidades, Adrián? Tenemos, como te decía, tenemos una de los antiguos que está atada con alambre, así que bueno, ahora la vamos a poder parar y arreglarla y tenerla como backup también de vuelta. La cortadora segadora ya no funcionaba, esta misma empresa vamos a hacer un convenio para que ellos los arreglen porque son de la misma marca. Y bueno, en Posada no teníamos nada, teníamos que llevar maquinaria de Perito en su defecto, en Gregores nos estaba faltando algunos rastrillos, así que con esto vamos a tener 4 equipos de lo que es corte, rastrillo y enfardadora en las 4 localidades de la provincia que están haciendo alfalfa. Claro, y para tirar, ¿también provee el tipo de tractores el Consejo Agrario o eso lo provee el privado? No, también hemos tomado la decisión en su momento cuando nosotros agarramos la conducción del Consejo Agrario, había un tractor acá y faltaba un tractor en Gregores que no tenía, tenemos tractores en las 4 localidades, en 3 localidades nos está faltando algo mejor en Posadas, pero también hemos recuperado tractores, justo también lo expusimos ayer, un tractor que recuperamos que estaba hace muchos años roto, lo trajimos acá a Gallegos, lo arregló un mecánico, un tractor John Deere importante, que tiene sus años, pero todo, una vez que está arreglado, sirve para el funcionamiento de la maquinaria, así que estamos muy contentos por eso igual. Bien, perfecto. Falta la máquina para subir el fardo al carro nomás y listo, esa no hay todavía, ¿no? Sí. No, acá no hay, uno por ahí ve videos de Estados Unidos y todo eso, y es increíble como la van, si lo has visto, que lo van cargando sola prácticamente. No, lo decía. Sí, impresionante. Vos lo decías en broma. Sí. No, pero bien, también tenemos el tema de semillas que hemos adquirido, así que estamos viendo cómo llegamos a los productores que estuvieron en emergencia y chacareros en emergencia para apoyarlos con semilla, porque es lo que te decía recién, tenemos una premisa muy importante del gobernador de apostar fuertemente a la producción. A veces los tiempos que vamos gestionando no son lo que quisiéramos, pero de a poco vamos avanzando. ¿Y cómo viene el tema de la producción, en este caso de alfalfa? Bueno, este año viene muy bien, la verdad que de este invierno tan bravo, la humedad, queda, así que viene muy bien. Tema de la cereza también viene muy bien. Mirá vos. Así que sí, tenemos buenas informaciones, que no ha hecho daño prácticamente las heladas, así que la cereza, solo tenemos la gente de la delegación de los antiguos y de Lago Posadas y viene muy bien. Pero la alfalfa está viniendo espectacularmente. Bueno. A ver, tenemos distintas condiciones que más, no sé, que en Río Negro hacen 4 o 5 cortes, nosotros hacemos acá 2 o 3 cortes para ponerlo en situación, entonces esa es una desventaja comparativa, ¿no? Pero bueno, queremos fomentar fuertemente. Bien. Adrián, que también queríamos consultarte respecto de esta preocupación que existe por el avance de esta especie o de esta variedad de langostas, la tucura sapo, motivo por el cual el Consejo Agrario, junto a otras entidades y organizaciones del ámbito gubernamental, realizaron hace unos días
una capacitación, una charla que fue virtual. Sí. Bueno, están trabajando en eso. ¿Qué es lo que pasa con la tucura? ¿Es tan difícil de combatir? Sí, la verdad que, bueno, estuvimos con una muy buena predisposición de gente del INTA, del SENASA, tuvimos una capacitación muy importante. La tucura sapo es una especie que es endémica de la Patagonia, o sea que no se puede eliminar. Ha habido una explosión mayor en Santa Cruz que otros años, una explosión muy fuerte. Esto mismo ha pasado en Neuquén en su momento, nos decían, en Río Negro en su momento, en Chubut, y ahora nos pasó a nosotros. Hay algún desequilibrio que ha pasado ahí, entonces hay una explosión muy fuerte. Nosotros mañana justamente estamos viajando a zona centro de la provincia porque tuvimos reuniones con la rural de Comandante Luis Piedrabuena y gente de la rural de Puerto Santa Cruz. Ellos van a ver cómo compran el equipamiento y nosotros vamos a poner gente en el tema de ordenar y capacitar y manejar ese tema. No estamos en la mejor época es cuando recién ponen los huevos y cuando están naciendo las ninfas, ahí es la mejor época, que eso es agosto, septiembre. Sí. Y estamos, como te decía, estamos poniendo todo lo que tengamos del Consejo Agrario a disposición para este tema. No es un tema nuevo, esto también hay que decirlo, pero sí la explosión de esta magnitud es muy importante, mucho más que otros años. Hace varios años que hay tucura en Santa Cruz porque es endémica de la Patagonia, pero ahora tenemos unos brotes muy fuertes sobre la zona de la Pampa Alta, que es de Piedrabuena hacia el centro, y en la zona de Tres Lagos. Así que mañana vamos a ir a la zona y vamos a recorrer con los productores y vamos a ver cómo podemos actuar, lo que nos permita en esta época del insecto, Claro, que que ya digo, no es la mejor claro, para combatirlo, pero después hay que hacer el monitoreo a ver dónde ponen los huevos y ahí sí combatirlo. Nos tiene que servir todo de experiencia para la próxima temporada que podamos combatirlo en la fecha que realmente hay que hacerlo. Sí, días atrás hablábamos con un productor de allí de la zona del río Santa Cruz, ¿no? Nos situaba a unos 60 kilómetros de Comandante Luis Piedrabuena, en el sur del río Santa Cruz, y nos comentaba la situación que está atravesando, que lamentablemente no sabe qué hacer con esa plaga. No sé si ya está denominada técnicamente plaga con esa manga de langostas, que es imposible combatir. Pasan y arrasan todo, es increíble cómo dejan el campo, o sea, a ver, no hacen nada al hombre, no hacen nada a los animales, pero sí se comen todo el pasto, ¿no? Entonces dejan arrasado donde van pasando. Vamos a tratar de combatir ahora en los lugares donde están las casas y eso, porque también entran por todos lados, y no, pero bueno, que nos tiene que servir para ir monitoreando el apoyo de los productores para ir diciendo en las zonas donde van a poniendo los huevos. Y bueno, la verdad que es, a ver, no sé si llamarle problema, pero es otra cosa más que vino para quedarse en la producción de Santa Cruz. Entonces lo hablábamos el otro día con gente del SENASA, es algo más que el productor, con asesoramiento nuestro y el asesoramiento del SENASA, va a tener que ir incorporando a su día a día, ¿no? Claro, y como que la nieve, uno esperaba que mate las larvas esas, pero se ve que las revitalizó. Adrián, agradecemos mucho el contacto, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, un abrazo, saludos para todos. Gracias. Pasó por la otra gestión ya en el tramo final del programa el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez. Cabañas del Titán nos acompañan todos los días desde el Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista al lago. Están equipados para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. Sandín Hermanos SRL. Obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la Quiniela Santacruceña. Anoche sorteó el Telebingo Santacruceño, me preguntan si salió el 0 kilómetro. Hoy tempranito damos la información de todos los cartones ganadores. Leíamos el extracto oficial que ya está subido
a la fanpage del Facebook de Lotería de Santa Cruz y no, el auto no salió. Así que se incrementan las posibilidades, se incrementa un casillero para el próximo sorteo. O sea que el 0 kilómetro estará jugándose hasta la bolilla número 43 el próximo lunes. El acumulado tampoco salió, o sea que subió a 3.900.000 pesos. Ganadores de toda la provincia de Santa Cruz, de Caleta, de Perito, de Las Heras, de Río Gallegos, otro de Perito, de 28 de noviembre. Así que pasen por allí, por la fanpage de Lotería de Santa Cruz. Si no, pasá por la agencia de tu amigo. Claro, y los saludás. Los saludás porque hoy es el día del agenciero y de paso chusmeás, te informás si tu cartón ganó algún premio o no en el telebingo de anoche. Muy bien. Te cuento que los premios más grandes no salieron. Tampoco salió el super pozo acumulado monumental del Rebingo. Se está jugando a la bolilla número 44. 19.010.000 pesos. Histórico realmente. Tremendo. Superó los 19 millones. El próximo sorteo que va a ser el día 2 de diciembre. Bien, ahí hicimos todo el repaso y también vamos a volver a agradecerle, como lo hacemos todos los días, a nuestros auspiciantes que nos acompañan en la otra gestión. Empezamos por loterías y ahora seguimos por los demás. Sí, gracias. Los acabo de saludar. Sí. Gracias. ¿Cómo anda Rodrigo? Entró Rodrigo, está ahí tratando de acomodarse, de sencillar con todas sus cosas. Buen día. Buen día, ¿cómo andamos? Muy bien, ya bien? despidiéndonos. Bien, todo bien. Hermosa la mañana, ¿no? Hermosa mañana, diría Franchella. Sí. ¿Viniste en bici? Sí. Ah, bueno. Está lindo. Está ¿no? lindo, ¿no? Y va a ser un día lindo, parece. Sí, aparentemente vamos a tener un martes como de veranito, podríamos decir. Eso es lo que se espera. Acá en Río Gallegos, porque en el norte de Santa Claro, Cruz acá. hay precipitaciones. Sí. Hay lluvia. Sí. Hay lluvia. De hecho, hacia el sur de la provincia de Santa Cruz, la lluvia llegó advertida a través de una alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional para todo el sur de la provincia de Chubut. Y obviamente un remanente llega a la provincia de Santa Cruz, o sea, no como para anticiparlo a modo de alerta amarillo, pero sí habrá presencia, hay ya intensas precipitaciones. Sabes que yo estuve chusmeando el extendido y dicen que hasta el jueves estamos bien. Gallegos sí, estamos muy hasta bien. el jueves estamos bien. Hasta el jueves. Después, ¿Se complica? parece que sí. Parece. Bueno, lo que nos pasa con el servicio meteorológico, que es un pronóstico, que puede cambiar, que puede fallar, así que esperemos que sea de esa manera, ¿no? Sí, hasta el jueves 19 de máxima, el viernes yo tengo acá 20 de máxima, 6 de mínima, y no veo anticipo de lluvias para estos próximos días, para esas próximas 72 horas. Y muy poco viento, así que tendremos lindas jornadas. Bueno, de todos modos, a disfrutar el momento, porque no sabemos. Ustedes saben cómo es vivir en Río Gallegos. ¿En serio? ¿Siempre es así? Sí. El otro día le dije a un amigo, medio sarcástico, mi amigo, le digo, che, qué viento que hay. Me dice, Mendoza es una estepa también linda y hay mucho menos viento que Río Gallegos. Onda. Claro. ¿No te gusta Gallegos? Mendoza es muy lindo porque hay mucho menos viento. Claro. Claro. Bueno, ayer hablamos con Cacho Álvarez, que le mandamos un saludo si estuviera escuchando. Abrazote. La falsa impresión que se llevan nuestros... Espera que se entrecorta el mío. Ay. A ver, ahora. Perdón, este cable, lo vamos a cambiar. La falsa impresión que se llevaron, por ejemplo, los invitados que vinieron a disertar de Fopea, ¿no? Porque dicen, che, qué lindo, Río Gallegos. Y ayer, y estos días en realidad vienen siendo excepcionales. Sí. Pero hay que disfrutarlo, hay que aprovechar. Yo por eso, a mí me da... me peleo a veces porque me dice, che, el fin de semana, ¿por qué no descansás? ¿Por qué no te quedás en tu casa? Pero si está lindo,
Hay que, de última te dormí en las piedras, en la ría, 15 minutos, pero hay que salir al sol, porque después estamos encerrados 6 meses. No, tal cual. Y te estás quejando. Entonces la siesta para el invierno, a esta altura del año hay que salir afuera, airearse. Ayer estuvo hermoso. Realmente la tarde preciosa, qué calor, tremendo. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, buen día, Claudio, buen día, Cari, Rodrigo, el comandante, Juli, toda la audiencia, toda la gente. Saludo al interior, ¿no? Que siempre están ustedes en sintonía. Todo tranquilo, acá andamos. Bueno, ahí nos está escuchando también nuestro compañero Cacho Álvarez de La Noche en Verbo y le mandamos un abrazo enorme al querido Cacho. Qué bueno verte, Nica. Gracias, acá andamos. Qué bien. Bueno, la mami. Ahí anda, está en el hospital, lógicamente, y bueno, esperando los controles médicos del parte. Bien, bueno, le mandamos. Mis hermanas, sí. Nos vamos intercalando. Claro, les mandamos un beso grande a la mamá de Nica, por eso no nos acompañó ayer. Así que bueno, a recuperarse rapidito, con paciencia, eso sí, con paciencia. Sí. Pero bueno, y gracias a la gente que la está atendiendo también aquí en el hospital. Muy buena la atención en el hospital. Si bien hay unas cosas que uno siempre destaca o ve del hospital, le están poniendo lo mejor que se puede hacer, pese a las carencias. Claro. Sí. Está muy bien cuidado el cuarto donde está mi mamá, y uno ve igual, los empleados no van a romper las cosas. Los usuarios del hospital son los que muchas veces rompen las cosas. Sí. Pero hay camas nuevas, todo aparatología moderna, ¿no? Pasa por lo desaprensivo que somos a veces, ¿no? Claro. Los propios usuarios. Sí, no todos, pero sí, porque son un minúsculo grupo que no cuide las cosas, las pertenencias. Sí. Demasiado. Sí. Bueno, un beso grande a la Lucre, Les mandamos un beso enorme y que se recupere prontito. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, Pichón. Estamos esperando a la orden, la señal de nuestro comandante. ¿Nos vamos? Levantamos vuelo. Él te hace así. Y le dejamos la pista libre a los chicos de Arriba al Día. Te quedaste como loco con los pilotos. Sí. Linda la nota con el piloto, ¿no? Sí. Con Alberto Ovejero. Chicos, que tengan lindo programa. Arriba al Día. Sigue, esa es la continuidad, la propuesta de la radio Nuevo Día 100.9 con la conducción de Rodrigo, de Héctor y de Juli. Cari, te sigo en tus transmisiones en vivo para el país. Dale, gracias. Fuerte abrazo para todos. Mañana a las 8 vuelve la otra gestión. Chau. Chau.